todo lo que no ha sido experimentado por ti, que lo hayas escuchado, son todo ideas inculcadas, que algunas más acertadas y otras menos. Y el que no obedecía le llamaban hereje, que asumimos por hereje. Si lo miramos etimológicamente, lo que significa es el que piensa por sí mismo. Y por hereje los quemaban, los crucificaban y todo lo que sabemos. Entonces, claro, si a los que pensaban por sí mismos los eliminan, solamente quedan los borregos. En el 2020, que todos los medios de todo el mundo, fuera el país que fuera la lengua que fuera, la versión era exactamente igual. Era un guión que todas las televisiones, todas las radios decían lo mismo. O sea, no es que decían algo parecido, no. El texto era el mismo. Estando de bombero, pues yo seguí cuestionando cosas y hubo varios acontecimientos pues, que marcan más, ¿no? Por ejemplo, la caída de esos 2 edificios que pasó a primeros de este siglo. Dijimos, hostia, esto parece una demolición controlada. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto no es lo que nos están contando. Pero estas dos son las 2 únicas familias que son los que tienen el poder de controlar al Papa. Y el Papa es el mayor... la mayor entidad de control del mundo, es lo único que tiene la triple corona. ¿El voto hoy en día sirve de algo? ¿Se puede llegar a cambiar algo? Nunca ha servido para nada. Y ahora lo sabemos más que nunca. Las propiedades no son nuestras porque no son creadas, no tienen nuestra autoridad, ¿no? Juanra, segundo episodio hoy contigo. Te tenemos de nuevo. La gente... le va a sonar tu cara y vamos a tratar temas... Hay gente que por ahí dice que pueden ser conspiranoicos, otros dicen que los creen, otros dicen que no, pero hoy nos vas a sacar de dudas. De hecho, ya has traído una presentación que me la he estado mirando un poco por encima y la verdad que tiene tela, tiene tela. Encantado de que estés otra vez con nosotros, Juanra. Muchas gracias por la invitación, por la segunda invitación. La segunda invitación. Oye, Juanra, yo voy a empezar directamente con una pregunta para que la gente ya se meta un poquito en contexto de lo que vamos a hablar. Aquellos que no hayan visto el primer episodio, ¿no? Y es que, de aquellas ideas que crees que son tuyas, ¿cuáles crees que han sido, de alguna manera, infundadas, ¿no? Por alguna, vamos a decirlo, por todo aquello que nos controla o todas aquellas ideas que nos han querido meter desde pequeños y que nos las hemos creído, ¿no? De alguna manera. Pues yo me atrevería a decir que todas, menos las que han sido experiencias y vivencias propias. O sea, todo lo que no ha sido experimentado por ti, que lo hayas escuchado, son todo ideas inculcadas. Que algunas más acertadas y otras menos. No estoy diciendo que todas sean malas, ni que todas sean falsas, pero todo lo que no sea tuyo es inculcado. Por ejemplo, cuando íbamos al colegio, pues el profesor nos enseñaba matemáticas, historia, no sé, el lenguaje, pero ahora hemos estado descubriendo que la historia no es lo que nos contaron, que el lenguaje no tiene el propósito que nos contaron y que las matemáticas pues, son algo diferentes y que los antiguos las usaban para otras cosas. Entonces, cuando vas descubriendo esto, te das cuenta que nos han contado medias verdades para utilizarlas en su favor y en nuestra contra, ¿no? Para que nosotros seamos simplemente eslabones del sistema. Por lo tanto, repito, todo lo que no sea experiencia tuya, tú has tenido una experiencia del tipo que sea, pues tanto a nivel físico de un golpe. Oye, pues ¿qué es el dolor? Te lo puede explicar un médico, pero si tú lo has sentido, tú sabes lo que es el dolor. Ahora tú explícale a un ciego cómo es el color rojo. Total. Tú se lo puedes explicar como quieras, en verso, en prosa o como quieras, pero si no lo ves, no sabes lo que es. Oye, yo creo que es importante que la gente entienda al final cómo consigues llegar a este pensamiento, ¿no? Cómo consigues el intentar entender todo esto para poner un poco a la gente en contexto de por qué empiezas a buscar toda esta información, qué es la verdad, cuál es no la verdad, qué es en aquello en lo que nos han mentido, dónde empieza todo esto. Y yo creo que podemos empezar directamente con esto, con la información que nos has traído para desarrollar un poco más en profundo.
La pregunta es, ¿qué puede hacer cualquiera para descubrirlo o qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Vale. Pues bueno, lo he explicado ya en alguna ocasión. Yo comencé en este camino, yo le llamo un camino espiritual, porque es que es eso, para mí, por lo menos. Empecé pues con 14 o 15 años. El primer libro que leí fue un libro de Juan José Benítez. Luego empecé a leer a Lobsang Rampa y de ahí ya no paré, ¿vale? Luego pues conocí varias cosas diferentes. Estuve también unos años en la Sociedad Teosófica estudiando, que algunas de las cosas que voy a explicar las saqué de allí, porque yo estuve 12 años grabando los congresos que hacía la Sociedad Teosófica aquí en la península ibérica. Era España y Portugal el congreso, ¿no? Entonces, claro, yo estaba allí grabando las conferencias, editándolas y luego haciendo las copias para la dirección de la sociedad, ¿no? Con lo cual, yo no tenía una vinculación directa con ellos, pero bueno, surgió así y eso me permitió tener una información muy valiosa en el sentido de que, claro, allí llegaban investigadores de todo el mundo, o sea, asiáticos, europeos, americanos, y claro, contaban cosas que a mí me rompían la cabeza. Y todo eso me ayudó a cuestionar. O sea, que hay que cuestionar todo. Y claro, también leí mucho a Krishnamurti y vi vídeos de él, conferencias que dio en la ONU y fuera de ese entorno. O sea, entonces, claro, todo esto dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Hay cosas que no cuadran con la versión oficial. Luego, pues bueno, pues me empecé a hacer otra vida, tuve un hijo, ya la vida te cambia cuando tienes niños, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya fue también cuando acogí la plaza de bombero, que algunos dudan que soy bombero. Pero bueno, sí, esto lo hemos comentado antes. Me hace mucha gracia, ¿no? Que en el primer episodio lo comentas, ¿no? Y hay personas, que es lo que decíamos antes con el equipo, que la libertad, ¿no? Para comentar, para creer lo que es verdad. Sí, es que tengo que ponerme el carnet aquí para demostrar lo que uno es. Bueno, la gente que me conoce, a mí me da igual lo que piense la gente. La gente que me conoce de verdad sabe que he sido más de 30 años bombero y que, bueno, pues he hecho todo lo que creo que tenía que hacer con esa profesión. Evidentemente, pues unos les gusta más, otros les gusta menos. Yo lo tengo claro, yo entré en esa profesión porque había algo que me gustaba en ella, ¿no? Si no me hubiera gustado, yo tengo amigos que no querían entrar porque les daba miedo el fuego, las alturas, este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, estando de bombero, pues yo seguí cuestionando cosas y hubo varios acontecimientos pues, que marcan más, ¿no? Por ejemplo, la caída de esos dos edificios que pasó a primeros de este siglo, pues para no decir nombres, ya sabemos por qué. Sí, ya sabemos que entonces, pues ahí vi cosas que como bombero dijimos, hostia, esto parece una demolición controlada. O sea, ¿me entiendes? O sea, esto no es lo que nos están contando. Pero había gente que no quería verlo. Entonces dices, ¿por qué ha pasado esto? Entonces empiezas a ver otras fuentes de información y ves que la información es mucho más coherente que lo que cuentan en los medios oficiales, ¿no? No estoy diciendo con esto que los medios oficiales nos estuvieran engañando, que la mayoría pensamos que sí, evidentemente, pero no estoy diciendo, le digo que eran diferentes la información. Entonces luego viene la crisis del 2008 y entonces, esto sí que lo he contado, vi la película Zeitgeist y ahí es donde se hablaba de la creación del dinero, de cómo los bancos no prestan dinero y una serie de cosas que dices, ostras, más cosas que cuestionarte. Y al final volvemos a lo mismo. Todo lo que tú te cuestiones, investigues y descubras por ti mismo, bajo tu experiencia, que no haya sido algo que te lo ha dicho alguien, es cuando se te quedan ya para siempre. A ti te puede decir alguien ahora, oye, fuera está lloviendo, y tú siempre te quedarás con la duda, ¿será verdad o no? Claro. ¿Será verdad lo que nos dice esta persona de que fuera está lloviendo? No oigo ruido, pero puede ser que esté lloviendo porque esto está bien aislado. Pero si tú sales y ves que está lloviendo y sacas la mano y te mojas, entonces dices, sí, estaba lloviendo. Y ya te puede venir Pepito, Juanito o Antoñita a decirte que no estaba lloviendo. Tú te mojaste la mano. Entonces esa experiencia es irrevocable. Ya nadie te lo puede discutir. Por eso decía al principio que todo lo que son experiencias tuyas, entonces pues ya nadie te las puede rebatir. Por eso digo que es un proceso espiritual donde no solamente hay que recibir información de varias fuentes, sino cuestionarlas todas, no creerse unas y las otras, porque como viene de allí ya no me lo creo. No, yo las cuestiono todas. Y al final llegas a tus propias conclusiones, que pueden ser más o menos acertadas, ¿vale? Pero luego llega el último evento,
del 2020. Y entonces ya ahí fue ya muy evidente todo, ¿no? Que esto incluso si hablamos, imagínate al nivel que podemos llegar a estar controlados, ¿no? Que ellos deciden qué se puede ver, qué no. Correcto. Que de alguna manera lo censuran, ¿no? Oye, el tema a mí me llama mucho la atención el tema de los medios de comunicación, ¿no? Creo que es súper importante que al final ellos son los que de alguna manera proyectan toda esta información a la población e intentan, pues, de alguna manera transmitir, ¿no? Todas estas ideas, todo lo que va pasando en el mundo y lo que nos vamos creyendo. Dinos o explícame por qué crees tú que al final estos medios, ¿qué pueden ganar hablo medios porque, bueno, somos lo que vemos, ¿no? Cada día, desde televisión, diarios, pero no sé si hay algún poder mayor que es el que decide qué vemos y qué no, y con qué intención lo hacen. ¿Tú te acuerdas en el 2020 que todos los medios de todo el mundo, fuera el país que fuera la lengua que fuera, la versión era exactamente igual? Era un guión que todas las televisiones, todas las radios decían lo mismo. O sea, no es que decían algo parecido, no. El texto era el mismo. Entonces, claro, eso a mí me mosqueó. Entonces me puse a investigar y descubrí, por una parte, que Rockefeller, a principios del siglo XX, compró todos los medios de comunicación. Todos. Entonces, claro, él, como dueño, decía lo que se podía decir y lo que no. No es que alguien coaccione para que no se dé, no. Es que son órdenes de los dueños. Pero luego me puse a investigar más, por eso digo que no se trata de creer a unos ni a otros, sino de averiguarlo por ti mismo. Miras quiénes son los propietarios de todos los medios de comunicación y son grupos, el grupo Prisa, el grupo no sé qué, el grupo Media 4, el grupo... Y todo, ¿vale? Dices, vale, pues son 27 medios, por decir algo, pero son 4 grupos los que son los dueños de esos medios. Ahora ponte a mirar quiénes son los dueños de esos medios. Y son los mismos siempre. Claro, podríamos decir que es una red, ¿no? Claro, es una red donde al final el jefe son los mismos. Y son todos esos banqueros internacionales, porque Vanguard y ¿cuál era la otra? BlackRock, están en todas partes. Son socios de todas las grandes multinacionales del mundo. Entonces, esos son los que dan las órdenes. Ahora luego habría que averiguar quiénes son los dueños de esas 2 grandes multinacionales y vemos que son las 13 familias que dominan el mundo. Pero es que encima de esas 13 familias, que eso ya lo he dicho, hoy voy a explicar quiénes están por encima de esas 13 familias. ¿Quiénes están sobre esas 13 familias encima? Que son los que dan la cara, porque creo que fue en el siglo XVIII y XIX, esos 2 siglos, fue muy evidente que los Rothschild estaban detrás de todo. Entonces, claro, los Rothschild ya, para no ser los que todo el mundo apuntaba, pues pusieron a otros testaferros delante. Pero es que ellos eran los testaferros de otros. Entonces aquí me llama la curiosidad. Los que pensamos en presidentes, gobiernos, Esos son incluso títeres reyes, todos. estos son títeres. Son títeres todos. Porque, a ver, es muy sencillo. Tú intenta montar un partido político. Mira los últimos partidos políticos que están intentando, que son totalmente independientes y que no los dejan salir en ningún sitio. ¿Vale? Pero tú intenta montarlo por ti mismo. Te lo digo porque a mí me pasó. Te das cuenta de que no te permiten avanzar. O sea, te ponen un montón de pegas que solamente puedes resolverlas si tienes padrinos. ¿Vale? La película El Padrino pues tiene mucho significado. Entonces, que quiera entenderlo, que la vea. Y si no lo entiendes, vuélvela a ver hasta que lo entiendas. Entonces, si tú no tienes ningún padrino, pues entonces no consigues ni un solo escaño. Y si lo consigues es porque la gente está tan harta que has conseguido, como por ejemplo el caso de Alvise, pues que ha conseguido moverse muy bien en las redes sociales y al final pues está consiguiendo, lo que está consiguiendo, pero claro, como está mostrando al mundo lo que es la política, que yo ya lo descubrí cuando fui un simple concejal en mi pueblo, pues lo descubrí y dije, ya no quiero saber nada de la política, pues la gente está más quemada todavía. Me gustaría también hablar de lo que es el poder, ¿no? Porque al final aquí estamos hablando de quiénes controlan a quiénes, cómo se distribuye el poder por el mundo, en la comunicación, en los medios, en la información. ¿Qué es para ti el poder? Pues bueno, de eso va la presentación que quería hacer, donde ahí voy a explicar que la familia Colonna y la familia Massimo, para mí, son 2 de los mayores exponentes del poder a nivel mundial.
¿Y por qué digo que estas dos familias, hay más, están Fabrici, bueno, hay un montón, ¿no? Pero estas dos son las dos únicas familias que son los que tienen el poder de controlar al Papa. Y el Papa es la mayor entidad de control del mundo, es lo único que tiene la triple corona. La triple corona significa Washington DC, el poder militar, la City de Londres, que significa el poder económico, y el Vaticano, el poder espiritual. El Papa es el que tiene la triple corona. Entonces todo esto, si miramos la semejanza con los faraones egipcios y con todo eso, vemos que siempre todos los que tienen poder tienen una cúpula muy grande aquí, ¿me entiendes? Y bueno, porque el significado lo sabrán ellos, pero es casualidad que todos los que tienen eso son los máximos exponentes. Pero estas dos familias, desde hace muchísimos años, son los que controlan al Papa. A ver, yo me pregunto, cuando descubrí esto dije, vamos a ver, alguien que se supone que es un pontífice, que es el puente entre la tierra y Dios, se supone que tiene que ser el que nadie le puede discutir nada. Que pintan dos familias controlándolo y supervisando lo que hace y lo que dice y lo que no puede hacer. O sea, pero es que esto está en Internet. O sea, yo lo que voy a enseñar son capturas de Wikipedia. O sea, no me estoy inventando nada. Entonces, cuando dices que son los... Bueno, ahí, claro, te lo suavizan. Dice que son los asesores. Hostia, alguien que habla con Dios, que es el pontífice entre el cielo y la tierra, creo que no debería de necesitar asesores. ¿Y dónde queda la religión en todo esto? Bueno, la religión está clarísimo, te lo digo porque conozco a un montón de estudiantes en estos congresos que te comentaba de la Sociedad Teosófica. Allí venían investigadores muy famosos a nivel mundial de todo lo que pasó en aquella época, todos los textos que se escribieron, las traducciones, cómo se hicieron. La mayoría de traducciones del papado lo hizo el llamado San Jerónimo, que ningún santo es santo, o sea, todos los nombraban santos por el favor que habían hecho a la Iglesia, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. Son todos gente que hizo un gran favor a la Iglesia de ayudarles a que el pueblo les obedeciera o convencerles de que la Iglesia era el único camino hacia Dios, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo fue un montaje. O sea, había una pugna de un montón. Por una parte estaban los budistas, por otro estos como los esenios, luego los egipcios, los cristianos, o sea, habían un montón pero todo está relacionado, que querían ser los más protagonistas del momento, ¿no? Y entonces Constantino vio que en la religión cristiana era la que mayor poder le podía dar a él. ¿Por qué? Por ejemplo, el budista quiere caminar solo hacia Dios, eso no le sirve al poder. Pero el cristiano sí, el cristiano había dicho que Dios estaba fuera. El mensaje de Cristo el mensaje de Jesús se había transgiversado diciendo que Dios estaba fuera. Cuando realmente, si tú lees la Biblia bien, te lo dice bien claro que Dios está en nuestro corazón. Si Dios está en nuestro corazón, significa que está dentro, no fuera. Entonces no necesitamos ningún pontífice, ni necesitamos ninguna religión, ni ninguna iglesia. Pero claro, eso le valía a ellos, por eso esas traducciones de los textos antiguos se manipularon para que los evangelios que hoy conocemos dijeran lo que al poder en ese momento le interesaba. Y Constantino el Grande, que no se llamaba así, lo que quería era evitar una guerra civil que estaba a punto de producirse en Roma. Y entonces lo hizo convirtiendo a toda Roma al cristianismo. Y diciendo, ahora Dios es el que me habla porque fue el primer papa y entonces pues hay que hacer esto porque lo dice Dios. Y el que no obedecía le llamaban hereje, que asumimos por hereje. Si lo miramos etimológicamente lo que significa es el que piensa por sí mismo. Vale. Y por hereje los quemaban, los crucificaban y todo lo que sabemos. Entonces, claro, si a los que pensaban por sí mismos los eliminan, solamente quedan los borregos. Y de alguna manera eso ha ido pasando siglo a siglo. Claro, porque generación tras generación. Entiendo que el que intenta dominar toda esta información se lo cargan, que es como se ve a día de hoy. No, dominarla no, el que intenta salirse del redil. Pero intenta salirse, pero a la vez es el que entiende o busca por su propia cuenta. Correcto. Para entender todo esto. Correcto. Esto es lo que no les gusta. Claro. Y es cuando los quieren, ¿no? Fuera. Correcto. Solo tienes que ver cómo le llaman al cura. Pastor. Pastor, sí. ¿Qué hace? Guiar a las ovejas. O sea, nos están tratando como ovejas. He dicho borregos, ovejas, es lo mismo.
¿Entiendes? Me gustaría entender que el poder va ligado a lo económico. A ver, el económico es una herramienta del poder. Mucha gente se cree que la gente quiere poder para ganar dinero. No, la gente que está en el poder ya tiene dinero. Lo que pasa es que lo utiliza, por ejemplo, como Rockefeller, o lo utilizó gastándose una millonada. Creo que fueron, cuando compró todos los medios de Estados Unidos, se gastó más de 100 millones de dólares. Estamos hablando de primeros del siglo XX. O sea, hace más de 100 años. Eso era una barbaridad ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero, como le daba igual, ¿entiendes? Porque tienen mucho dinero, lo utilizó para comprar los medios y ganar más poder, porque teniendo los medios bajo su control, pues entonces podía hacer que en la televisión y la radio apareciera lo que él quería. Y entonces, claro, 1000 veces una mentira, al final se convierte en verdad. Luego ya pasaron a otros países, ¿vale? Pero no solo compró eso, es que cambió toda la medicina, es que lo cambió todo. Cambió las facultades de las universidades, lo cambió todo. O sea, estuvieron ahí 3 o 4 décadas y claro, al final, por eso ahora hay que cuestionarlo todo, porque yo ahora estoy estudiando muy en profundidad todas las terapias que se utilizaban, que también voy a comentarlas muy de refilón, hace 100 años, que no tenían efectos secundarios y eran maravillosas. A lo mejor no habían los cirujanos con la precisión que hay ahora, que oye, los avances tecnológicos están muy bien, pero todos los tratamientos eran igual de eficaces o más que los que hay ahora, pero sin efectos secundarios. Y eso no les interesaba a la industria farmacéutica. Y yo ya he dicho públicamente muchas veces que la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos que se pretendía conseguir era desarrollar nuevos medicamentos que se pusieron en práctica y se investigaron en esos centros, que ya sabemos las barbaridades que hicieron. Y bueno, fue la empresa Bayer, que antes se llamaba de otra forma, cuando se fundó, y fue financiada por bancos americanos, suizos y europeos. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Increíble, ¿no? Que al final todo lo que tú crees desde un punto, o sea, todo lo que tú crees que es cierto o lo intentas ver con lógica, ¿no? Al final estamos progresando en la sociedad, hay más medicamentos, nos quieren alargar la vida, pero lo ves por otro lado y ves que no puede ser así, que en verdad quieren tenernos controlados, beneficiarse solo ellos. Y al final, cuando tú te cuestionas todas estas cosas, dices, vale, ¿en qué creo y en qué no? ¿No? Por eso te he dicho que es mejor la experiencia de uno, lo que uno investigue y lo que uno descubra. Fíjate, has nombrado la palabra medicamento. ¿Sabes cómo le llaman a los americanos a los medicamentos? ¿No? Drugs. Pero drogas. Bueno, sí. Y sin embargo, las drogas están prohibidas. Pero ellos le llaman a los medicamentos drogas. Con eso, cada uno que investigue por su cuenta. Oye, ¿y el dinero alguna vez? Yo creo que esto en el primer episodio también lo tocamos. Y es el tema del dinero, ¿no? Cómo dejamos, cuando antiguamente se hacía, ¿no? Los famosos trueques, cómo se vivía, ¿no? En ese momento. Y ahora utilizamos un billete, que realmente ¿qué poder tienen estos billetes? Tú dale un billete a un cerdo y verás lo que hace. Lo pisotea y no le hace ni caso. Ahora dale una manzana y verás cómo se la come. Sí. Entonces, hay gente ya que está haciendo eso en los mercados de juneros, que les llaman. Hay gente que está haciendo trueque. Oye, pues yo tengo manzanas, pues yo tengo cebollas, venga, pues cambiamos. ¿Pero hasta qué punto es viable esto? Bueno, si lo hiciera cada vez más gente, en los mercados, cada uno llevara su chiringuito allí, en vez de ir simplemente a comprar, pues claro, a lo mejor necesitaríamos trabajar menos para comprar todas esas cosas. Y si cada uno se hiciera su ropa, como Gandhi predicó en la India, y al final expulsó a los ingleses. Algo que primeramente se rieron de él y cuando se tuvieron que marchar, porque claro, estaban perdiendo dinero allí. O sea, quiero decir, la sartén del mango, o sea, el mango de la sartén, sí. Mejor dicho, lo tenemos nosotros. Para que no somos conscientes. No somos conscientes. Cuando dicen que el gobierno lo escoge el pueblo, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir el pueblo? ¿Quién es el pueblo realmente? El pueblo, bueno, ya estamos prácticamente haciendo... Sí, por eso. Porque, claro, realmente... No, pero está bien. El pueblo, ¿quién es? Bueno, pues mira, tendríamos que estudiar un poquito de historia y ver quiénes inventaron la democracia. Los griegos, ¿no? Bien,
los griegos tenían una serie de reuniones que le llamaban demos, donde se juntaban y allí pues tomaban decisiones, y esas decisiones luego iban al Senado, o sea, el representante de cada demos iba al Senado y exponía, pues en mi demos hemos dicho tal, y de ahí viene la palabra democracia, el gobierno del pueblo, el gobierno de las demos. Ujú. Pero ¿qué era la demo en Grecia? ¿Quién iba a la demo allí a opinar, a dar su voz, a dar ideas, a votar o lo que hicieran? Iban militares, comerciantes, gente libre, ¿me entiendes? Pero esos eran el 10% de la población. O sea, el resto de la gente, la mayoría de la gente, eran esclavos. Exactamente igual que ahora. El 10% son los que tienen grandes infraestructuras, o sea, los dueños de las multinacionales, bufetes de abogados, o sea, toda la gente de poder son los que realmente tienen poder sobre los que supone que los que la tienen. O sea, tú eres alguien muy rico y tú conoces al ministro, te vas, te reúnes con él y le dices, oye, mira, yo para conseguir esto necesito que modifiques esta ley, tal, y entonces saquen una propuesta de ley para tal. A veces las órdenes vienen de arriba, de esta gente más poderosa, que le dicen, oye, hay que sacar esta ley porque todas las leyes que están sacando últimamente, hablo de leyes, no de decretos leyes, son todas iguales en todos los países, pero es que tienen el mismo texto. Cambian 4 palabras para que no sean un copia y pega. Cuando hablo de la ley trans, de la ley de violencia de género, de estas leyes, o sea, ahora no estoy diciendo si estoy en favor o en contra. Sí, sí. Estoy hablando de leyes que se están aprobando en todos los países, que vienen impuestas desde arriba. Yo no sé si tú viste el vídeo de Corcuera, que decía cuando iban a aprobar la ley de violencia de género, Corcuera, eso dijo públicamente, dice que llamó al Constitucional y dijo, oye, esto no iréis a aprobarlo, esto va en contra de la Constitución. Y le contestaron, eso lo dice él públicamente, dice, no, esto va, sabemos que va en contra de la Constitución, esto no se va a aprobar, estate tranquilo. Después de aprobarlo, Corcuera les vuelve a llamar, dice, oye, ¿no me dijiste que no iban a aprobarse? Dice, es que no sabes las presiones que hemos recibido de arriba. ¿De arriba? ¿Estabas hablando del Tribunal Constitucional? ¿Quién hay más arriba del Tribunal Constitucional? Si no te cuestionas esto, y ya no estamos hablando de conspiranoicos, estamos hablando de que un exministro públicamente ha dicho esto. Entonces, si no empezamos a cuestionarnos la realidad, pues nos vamos a creer lo que nos diga esa ficción llamada televisión, donde cuando sabes que cumplen órdenes y les escriben los textos que tienen que decir en los noticiarios, eso sí, fuera de los noticiarios, lo único que van a hacer son programas de entertainment, como dijeron los americanos, de entretenimiento. Te quieren tener entretenido para que ni se te ocurra cuestionarte nada. Bien, tú llegas cansado de trabajar, te pones a ver el programa de Salsa Rosa o la película de acción para mantenerte atrapado en eso, y entonces tú no te cuestionas, cuando te acuestas estás hasta el gorro de todo. Entonces lo que quieren es eso. Y entonces apaga la tele y ponte a estudiar, a investigar, por lo menos para saber dónde estás. Hay gente que dice, no, yo prefiero seguir siendo una ovejita y no quiero calentar. Pues perfecto, yo no voy a meterme en tu vida, pero no te metas en la mía. Claro, sí. Conrad, ¿tú crees que el voto hoy en día sirve de algo? ¿Se puede llegar a cambiar algo? Nunca ha servido para nada. Y ahora lo sabemos más que nunca. Porque el voto, desde el punto de vista de la ley natural, lo que significa es meter tu voz en una urna para que esté calladito ahí dentro del ataúd. Una urna es un ataúd, para que esté calladito ahí durante 4 años. Por eso da igual, todas las ILPs, las iniciativas populares que se han presentado, no ha servido ni una. Ni una. No le han hecho caso a ninguna. Y han habido algunas que han presentado más de 3 millones de firmas. Entonces a mí cuando me dicen, firma esto, yo ya es que ni hago caso a eso. No porque sea una pérdida de tiempo, sino que no. Lo único que quieren es saber, porque claro, le estamos dando información de quién está en contra de eso. Y el día de mañana esa información puede ir en tu contra. Por ejemplo, si pasara algo gordo, ¿qué pasó en la Guerra Civil? Todos los listados que habían de cosas que no gustaban, iban y se los cargaban. En Paracuello se cargaron a 4.000, así de golpe. Uno que después fue ministro. Bueno, perdón, fue diputado. ¿Vale? O sea, imagínate.
el país donde vivimos. O sea, si eso se puede consentir, pues... Oye, has dicho antes ley natural. Explícanos, creo que también lo nombraste en su momento, pero para aquellos que no han visto el primer episodio y cuando hablas de ley natural, no quiero pasarlo por alto. Explícanos un poquito para que lo entendamos. A ver, la ley natural es todo lo que se relaciona con la naturaleza. O sea, es algo que el hombre no lo ha creado y que además es vinculante. Tú no puedes escapar de ello. O sea, si hace frío, como no te abrigues, te vas a congelar. Si hace calor, pues como no te metas en la piscina o dentro de casa, te vas a chicharrar. Eso es la ley natural. En la ley natural, pues más cosas. El león se come a la gacela. ¿Por qué? Porque ha nacido para eso. Porque si no, las gacelas pues sobrepoblarían el lugar donde están y el león está ahí para controlar. Esto no quiere decir que un humano tenga que matar a otro. Estamos hablando de que la naturaleza los ha creado así. Pero nosotros no nos crearon para matarnos entre nosotros. Y sin embargo, volviendo al tema de la Iglesia, los momentos en los que más gente ha muerto ha sido en nombre de Dios. O sea, todas las guerras en nombre de Dios suman más muertes que el resto. ¿Me entiendes? Mucha gente dirá, no, en la Primera y Segunda Guerra Mundial murió mucha gente, sí, pero la mayoría fueron civiles. Hablo de gente que iba a la guerra. ¿Vale? Cuando hablo de nombre de Dios, daba igual el nombre del Dios que fuera. O sea, los romanos iban a pelear por Saturno, por Zeus y tal, y los griegos lo mismo. O sea, cada uno tenía a su Dios, ¿vale? O sea, entonces todas las muertes en nombre de Dios han sido muy superiores a cualquiera del resto. Oye, yo también quiero entrar en algo muy importante que es la educación, ¿no? Al final, cómo ha ido evolucionando. Entonces, dime, desde tu punto de vista, ¿qué piensas ahora mismo de lo que nos inculcan, ¿no? Desde tan pequeños, estas ideas con las que ya salimos, ¿no? Al mundo real y ya creemos que es así por cómo nos lo han inculcado desde pequeños. ¿Qué piensas desde la educación de hoy en día? Bueno, y de hecho, en tu época, ¿cómo era? Y si ha cambiado mucho, ha ido a peor, a mejor. Bueno, hay una cosa, el Imperio Austriaco, cuando estaba perdiendo fuelle, pues no recuerdo ahora qué batalla perdió y se plantearon que había que hacer un cambio. Y entonces desarrollaron un sistema educativo que se llama el sistema educativo austriaco, la escuela austriaca, que lo que hacía era adoctrinar a los niños ya de pequeños para que al mayor fueran unos soldados obedientes. Porque se dieron cuenta de que la obediencia era el mayor aliado. Solamente tenemos que ver que cuando estos niños se hicieron mayores, entonces el Imperio Austriaco empezó otra vez a subir porque empezaba a ganar todas las batallas y rápidamente todos los países copiaron el modelo. Los franceses, los ingleses, todos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Todos habremos visto películas de estos ejércitos que iban avanzando, todos ahí en fila, los cañones disparando y las balas de cañón llevándose a 6 o 7 por delante y enseguida eran reemplazados. O sea, eso es inaudito en un guerrero, pero en un soldado sí. O sea, lo que querían era tener soldados y no guerreros. Un guerrero sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y sabe cuándo tiene que apartarse, cuándo no, cuándo tiene que esquivar, cuándo tiene que atacar. Lo sabe porque ha sido entrenado para ello. Pero un soldado solamente sabe que obedecer. Esto tiene su cosa buena porque hay mucha disciplina y entonces se consiguen ciertas tácticas que de la otra manera no podrían ser, pero tiene su cosa mala. En cuanto decapitan a la serpiente, o sea, en cuanto el oficial que gobierna un sector cae, no saben qué hacer. Y entonces se desmorona. Entonces, ¿qué consiguieron con esto? Un sistema educativo que adoctrinó, que luego lo adoptaron todos los países y que sigue presente hoy en día. De hecho, ahora menos, pero cuando yo iba al colegio parecía un tema militar. Todos en fila, poniéndonos así, no sé qué. O sea, y no era, como muchos dicen, es que eso fue impuesto por el tío Paco. No, eso ya estaba de antes y estaba en todos los países, ese sistema, porque venía de Austria y lo impusieron. Si esto lo juntamos a que Rockefeller, cuando modificó todas las facultades, o sea, todas las universidades, en todas las facultades del derecho, todo. Porque Rockefeller está metido, o sea, en todo, desde la educación, está metido en todo. La educación primaria fue cambiada por el sistema austriaco y la
universitaria por Rockefeller. Vale. Con lo cual todo ha seguido una línea para conseguir eslabones de esa cadena que quieren que no pare. El sistema que han montado, imagínate que es una cadena, cada uno de nosotros somos un eslabón. ¿Vale? Entonces ese eslabón no puede parar, porque si no su maquinaria se para. Por eso te decía antes que tenemos la sartén por el mango, o el mango de la sartén. Si nosotros decidimos parar el engranaje, el sistema se para y ellos pierden todo su poder. Pero a ver, para eso tenemos que estar unidos, evidentemente. De alguna manera forman gente obediente, ¿no? O Correcto. sea, no forman estas personas con pensamiento crítico, ¿no? A tomar decisiones propias. De hecho, hubo una presidenta de Madrid, no sé si fue esta que luego tuvo un cáncer, no me acuerdo cómo se llamaba. Tengo la imagen, pero no tengo ahora el nombre. Para los nombres a veces se me olvidan. Que quería crear una escuela en Madrid. Era la presidenta de Madrid. Es que no me acuerdo ahora. Diego, ¿te sale el nombre a ti? ¿Tampoco? Bueno, da igual. Esta presidenta de la Comunidad de Madrid quería crear una escuela para gente con mucho talento. Vale. No recuerdo ahora cómo le llamaba. Y se opusieron, pero rotundamente, no la dejaron. ¿Vale? Pero no la dejaron de ninguna manera. Cuando, oye, si alguien se está aburriendo en el colegio, déjalo que vaya a una escuela donde saquen todo el potencial que tiene. Porque a lo mejor eres un genio pintando y en el colegio no le dejan pintar. Quieren que estudie matemáticas y él es un buen pintor, o al revés. ¿Entiendes? A lo mejor es un buen matemático y las matemáticas de quinto, sexto, séptimo, bueno, ahora ya hasta la primaria y la secundaria de la ESO y todo eso, pero cuando yo iba era hasta octavo y punto. Entonces yo me aburría allí en clase. Si hubiera tenido una escuela especial donde hubieran sacado todo el potencial que tengo, pues no sé dónde estaría ahora. A lo mejor mi vida hubiera sido muy diferente. Pero es que como yo, había muchísima gente. ¿Me entiendes? Pero claro, la idea es que todos sean iguales, para que nadie cuestione, para que todo el mundo obedezca y nadie destaque, porque claro, también han inculcado el mira, este ya quiere destacar, mira, este ya va de listo. Y para eso están los programas de la salsa rosa, para que nadie quiera salirse de listo, para que todo el mundo luego critique y tal. ¿Entiendes? O sea, todo está muy estudiado. ¿Y qué opinas de estas nuevas generaciones? Porque yo sí que puedo llegar a notar que hay gente más jóvenes hoy en día que ya empiezan a tener un poquito de pensamiento crítico, ¿no? Que empiezan a buscar por su cuenta información, con podcast, ya se salen un poco, ¿no? De lo que es los medios de comunicación tradicional y buscan más por ellos mismos. ¿Qué opinas de estas nuevas generaciones que están, al final, eso, como cambiando un poquito este semblante? ¿O eso parece? Ya, sí. No, parece no, está siendo. Hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero la energía de la Tierra está cambiando y ellos lo saben y tienen miedo. Porque si la energía de la Tierra llega a un punto, su poder se acaba. Cuando dices ellos, dices de las familias que hemos hablado. Sí, de los poderosos. Sí. Es que hay gente que les llama élites. Para mí, alguien de la élite es alguien que merece quitarse el sombrero. Y para mí, ellos no merecen que yo me quite el sombrero delante de ellos. Entonces, por eso no les llamo élites, les llamo ellos o los controladores o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que tienen que hacer algo y rápido, por eso están pisando el acelerador. Por eso están utilizando muchas técnicas sanitarias, que no vamos a entrar en detalles para que no borren el vídeo, para adormecer a los niños cuanto más mejor. Pero los niños que no están tragando con eso, o los padres que no están tragando con eso, se dan cuenta que sus niños son especiales. Cuando digo especiales es porque están sacando el talento que realmente el niño debe de salir. No es porque sean especiales, es que los otros están dormidos. Entonces, los niños de ahora están saliendo con una energía mucho más potente que nosotros y que las anteriores generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como intentan adoctrinarlos como nos adoctrinaron a nosotros y se aburren más que todavía nos aburríamos nosotros, pues llega un momento en que no prestan atención y no captan ese adoctrinamiento y empiezan a buscar fuera. Y yo conozco a muchos jóvenes, a mí me están contactando muchos jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, que yo alucino. Oye, es que tal, bueno, lo que sea, ¿no? Cada uno en su busca, ¿no? de información, de pensamiento. Yo les digo, pues mira, busca aquí o busca allá o investiga por tu cuenta. O sea, me parece genial. Pero, y por favor, todos los jóvenes que escuchéis esto, seguir buscando y seguir cuestionando y no permitáis que os adoctrinen, porque entonces crearéis vuestra propia vida.
Porque ellos nos dan la vida hecha. No, si te lo damos todo, luego, si estudias aquí, luego vas a encontrar trabajo. Claro, ellos quieren que seas un eslabón, quieren que vivas la vida que ellos quieren, para que su sistema no deje de funcionar. Pero si comenzamos a cuestionarnos todos, si comenzamos a vivir la vida que cada uno quiere vivir, entonces se les cae el chiringuito. Pasa que, claro, tiene que haber mucha gente que lo haga, evidentemente. Y de alguna manera, ¿existe para un ciudadano promedio intentar entrar en ese tipo de élite o es imposible? O sea, estas familias al final tienen su propio linaje durante todos los siglos, sus hijos solo se pueden casar con X personas, sus nietos o sea, por alguna manera solo ellos tienen que tener su sangre, por así decirlo, o hay posibilidad de que una persona normal pueda llegar a eso. Sí, yo creo que esta gente que gobierna tiene muchos tentáculos. Te pueden dejar que llegues hasta cierto punto dentro del tentáculo, ¿vale? O sea, bueno, pues, por ejemplo, si te metes en la masonería o en alguna otra historia que bueno, te pueden hacer tener un poquito más de poder, de conocimiento, de información, de contactos, vale. Pero llegarás hasta un punto. Como no seas de su entorno, llegarás hasta un punto. Si nos imaginamos a un pulpo, ¿vale? Pues podrás estar en alguno de los tentáculos, más arriba, más abajo. Pero lo que es el cuerpo, ahí solamente entran ellos. Oye, la masonería. Es un tema súper interesante. Últimamente lo he escuchado también en muchos podcasts por ahí. Explícanos un poquito qué es esto, porque se habla mucho, pero no sé hasta qué punto se tiene información de esto. A ver, yo tampoco tengo una información, porque tampoco me he preocupado en estudiarlo. Lo que sí sé es que la masonería viene de los que eran constructores de catedrales. ¿Vale? O sea, de ahí viene de maçon en francés, era el constructor de esto, ¿no? Entonces, hubo un momento en que estos banqueros quisieron entrar en la masonería porque tenían mucha información, o sea, los constructores de las catedrales tenían una cantidad de información de matemáticas, de ingeniería, de arte, incluso a nivel espiritual muy avanzado, que eso sería para varios podcasts. O sea, realmente era gente muy importante. Sí, era gente muy poderosa, pero sana. O sea, se dedicaban a construir catedrales. O sea, toda esa información era para eso. No la utilizaban para mal. Pero esta gente intentó entrar por varias formas y al final lo consiguió. Y entonces transformó la masonería en otra cosa. ¿Vale? No la he estudiado en profundidad, no te puedo contar mucho de ella. Conozco a algunos que sí que han estudiado un poquito más y me han contado alguna cosa, pero, insisto, es algo que me han contado otros, por lo tanto no lo he investigado yo y no puedo asegurar nada de lo que podría decir, ¿no? Oye, al principio de este podcast has firmado un papelito. Un papelito que son derechos de imagen, ¿no? Cuéntanos un poquito. No era la hipoteca de tu casa. No. Entonces, cuéntanos un poquito qué opinas, ¿no? Al final de todos estos aspectos legales que son contratos. Incluso creo que también lo hablamos en el primer episodio, pero creo que es importante repetirlo, todo este tema de los juicios, el derecho, ¿no?, a ser juzgado, el derecho a tener un abogado. Cuéntanos un poco todo esto, ¿no? Al final, empezando por el tema de, incluso, si no recuerdo mal, el tema del color del bolígrafo para firmar. En el primer episodio decías que era importante o que significaba algo, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, el tema de los derechos de imagen a mí me parece bien que lo pidáis por una simple razón, porque supongo que en alguna ocasión os puede haber pasado de que después de colgar el vídeo, de haber hecho todo el trabajo, te digan, no, pues no me ha gustado cómo ha salido, bórralo. Oye, haberte maquillado más o haberte lo que fuera, ¿no? O cambiado de ropa o haber estado más algún susto nos hemos llevado de esto. Claro, ¿sí? Entonces de esa forma te proteges, es una manera de hacerlo. El tema de los colores, por ejemplo, pues es un tema de que el rojo es cuando estás firmando como alguien que está vivo, simula la sangre. Antiguamente la gente se hacía un corte en la mano para chocar la mano o un corte en el dedo para poner su huella, ¿no? Entonces la sangre pues, se esparcía y dejaba la huella dactilar. Entonces, para simular que estás vivo, se firma en rojo, ¿no? Cuando es algo en comercio, como esto, por ejemplo, pues lo ideal es firmarlo en azul. Luego, pues está el color morado, el color dorado, el color verde. Cada uno tiene un significado, ¿no? Pero bueno, entrar en esto sería marear más a la gente, supongo. Yo creo que con estos dos colores está bien que lo sepan, ¿no? Y luego el tema del juicio es, evidentemente, como hemos dicho antes,
de que cuando tú votas pones tu voz en una urna para que esté calladita. Luego, si juntamos con esto en lo que tú estás identificándote con un documento de identidad, que es un papel, un trozo de plástico, el DNI, que es algo que está muerto, estás diciéndole que además es propiedad del Estado. Entonces, ¿qué estás diciendo cuando te estás identificando? Pues que tú eres eso. Y cuando te estás identificando, estás diciendo que eres lo mismo que eso. Como eso es del Estado, entonces tú ya no pintas nada. El ser vivo no pinta nada, porque has dicho que eres un trozo de plástico. Y como tu voz la metiste en una urna, no tienes derecho a hablar. Por eso el juez no te deja hablar hasta que él te dé permiso. Y cuando te da permiso, con ese permiso, lo que está haciendo es permitir que hable un muerto. Porque solo un mago en un estrado puede hablar con un muerto. Por eso se llaman magistrados. Hostia, aquí me acabas de... ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo fui al juicio, bueno, por suerte, digo por suerte porque aprendí mucho, pues he tenido varios juicios. Me acuerdo el primero que fue por un accidente con el coche, ¿no? Bueno, luego el segundo creo que fue porque demandé a unos que estaban vulnerando una propiedad industrial de una patente que yo tenía. Y bueno, pues he tenido muchas historias y luego pues la penúltima fue cuando me pusieron esa querella que he explicado en varias ocasiones en varios vídeos, y esta en la que sí que fui como ser vivo fue cuando me denunció el policía porque decía que mi certificado de exención de mascarilla pues que podría haberlo falsificado. Yo digo, claro, como podría haber pintado un mono, yo qué sé, lo que sea, ¿no? O sea, ¿tienes alguna prueba? No, te pone una denuncia. Entonces, bueno, como yo sabía que no había hecho nada, pues dije, ahora es la manera creo que es el momento de probar todo esto. Y entonces pues fui sin abogado, sin procurador, le envié 14 notificaciones al juez, las cuales no fue capaz de refutar ninguna, y al final tuvo que archivarlo. Entonces, claro, esto, bueno, es muy fácil decirlo, pero hacerlo pues cuesta un poco más, evidentemente, tienes que estar preparado. Es como correr una maratón. O sea, tú no puedes mañana ponerte y correr una maratón. Tendrás que empezar el primer día corriendo 5 kilómetros, a la siguiente semana 10, a la siguiente 15, hasta que seas capaz de correr 40 kilómetros. Al final el miedo de hacer esto, lanzarte, es la falta de información, ¿no? Por eso he dicho que tuve mucha suerte de haber tenido varios juicios antes y algunos importantes, con lo cual yo ya tenía, vamos, eso que dice, es que me da miedo estar allí. No, yo ya lo tenía muy superado eso, ¿no? De hecho, algunos juicios incluso tuve que explicarle a varios fiscales algunas cosas porque iba de testigo. Y yo me ofrecía ir de testigo. En otro caso fue para pillar a unos estafadores, que fue una película muy gorda, y también fui de testigo. O sea, quiero decir, yo ya estaba muy puesto a hablar delante de un fiscal, delante de un juez, con el delincuente, porque a veces eran delincuentes de verdad, ahí enfrente. Y claro, cuando ya has hecho todo esto, pues aquello para mí fue como casi un juego de niños, ¿no? Oye, cuando tú das ciertas respuestas a un juez, al final él se está dando cuenta que tú sabes más de la cuenta, ¿no? Más de que tienes un pensamiento crítico, que vas preparado, que vas con la información. ¿Cómo se quedan ellos? Bueno, yo cuando él me dijo, ¿ha venido sin abogado? Yo le dije, sí. Pero es que necesita abogado. Y mi respuesta fue decirle, señoría, como le he dicho en las 14 notificaciones que le he mandado, yo estoy aquí como acreedor de parte asegurada, con interés legítimo sobre lo que usted denomina acusado. Claro, el juez se quedó como diciendo, hostia, ¿quién coño es este? ¿Vale? Porque ¿qué le estoy diciendo ahí? Primero, que yo no soy el acusado, porque le he dicho sobre lo que usted denomina acusado. O sea, le estoy diciendo que el acusado es el DNI. Entonces él ya sabe, yo creo que lo tenía muy claro, que solo podía juzgarme si yo aceptaba ir con un abogado. Y los 14 minutos que duró esa vista fue para intentar convencerme de que era mejor para mí ir sin abogado. O sea, intentaba rebatirte No, rebatirme, no, convencerme. Fue muy amable. Tengo que reconocer que me trató súper bien, pero es que es mejor para usted, porque es que la ley nos obliga, porque así usted tiene derecho a un abogado. Digo, ya, yo tengo derecho, pero yo puedo renunciar a un derecho. Me has ofrecido el vaso de agua, yo tengo derecho de beber el agua cuando quiera, pero también puedo renunciar a ella, ¿no? Porque si no, ya es una obligación. Exacto. ¿Entiendes? Entonces usted me estaba intentando obligar. ¿Dónde he firmado yo? Esto también se lo dije. ¿Dónde he firmado yo un contrato aceptando todas estas normas? No, esto no se trata de contrato, es un delito penal. Digo, pues ¿dónde está el perjudicado? Porque antiguamente
todos los delitos penales tenían un perjudicado. Y yo digo, ¿dónde está el perjudicado? O sea, no creo que a ningún juez le guste encontrarse contigo. Hubo varios momentos que miraba a la fiscal como diciendo, ¿qué hacemos con este tío? ¿Entiendes? Y la fiscal fue 2 veces con el portátil, yo no sé qué mirarían, y al final pues dijeron, bueno, pues nada, le citaremos otra vez y tendrá que venir con abogado. Yo le dije, pues se repetirá la misma historia. Y la fiscal dijo, bueno, nosotros nos pagan para venir aquí. Y se quedó tan ancha. Oye, has comentado antes lo del DNI, que somos propiedad del Estado. No, el DNI es propiedad del Estado. El DNI es propiedad del Estado. A mí esto de las propiedades me llama mucho la atención porque cuando tenemos una hipoteca, estamos contentos, ¿no? Que tenemos nuestra casa, nuestro nombre, nuestro coche, nuestro local, nuestro negocio, lo que sea. ¿Eso realmente es nuestro? No. El Estado sí que es propietario del DNI. ¿Por qué? Porque lo ha creado él. Tú, si en tu casa tú pintas un cuadro o creas una escultura, eso tú sí que eres el propietario. Por eso, cuando alguien escribe un libro, los derechos de propiedad del libro, como autor, eso sí que es invulnerable. Pero además es de por vida. Eso demuestra que sí eres propietario. Y no tienes que pagar ningún royalty, ni ningún impuesto, ni ninguna tasa por ser el propietario de eso. Ahí es la diferencia entre ser propietario y no. Porque tú eres el creador. Por lo tanto, como eres el creador, eres el autor. Y la autoridad viene por el autor, por la autoría. O sea, el juez se considera que tiene autoridad sobre ti porque es representante del Estado y el Estado es el propietario del DNI. Por eso necesita que te identifiques con el DNI. Cuando tú no te identificas con el DNI ni con el acusado, tú vas allí en otro concepto. Hay quien dice, yo vengo aquí como invitado especial. Bueno, si sabes defender eso, perfecto. Yo voy por la... Hay gente que dice, no, yo vengo aquí como hombre vivo o como mujer viva, si eres mujer. O sea, hay gente que lo defiende muy bien. Yo, como me he dedicado tantos años al comercio porque compaginé, como he sido empresario también, pues mucha gente dice, no, no soy bombero porque yo sé que era empresario. Ya, sí, yo lo he dicho 1000 veces, que fui 15 años empresario mientras fui bombero. O sea, yo iba a mis guardias y cuando terminaba mis guardias me iba a mi empresa. Yo cumplía mi trabajo como bombero y luego en mis días libres, o sea, tú tienes tu día libre, otros se iban a pescar, otros a surfear y otros a escalar, y yo me iba a mi empresa. Entonces, lo que te comentaba, al final las propiedades no son nuestras porque no son creadas, no tienen nuestra autoridad, ¿no? Correcto. La Biblia, hay un párrafo de la Biblia que no recuerdo ahora el versículo ni el libro, que dice que solamente será la casa tuya si la construyes con tus manos. Entonces, si tú construyes la casa con tus manos, esa casa puedes considerarla tuya. ¿Por qué? Porque no has necesitado un arquitecto. Con esto no quiero decir que esté en contra de arquitectos, ni tengo amigos arquitectos que son gente fantástica. No has necesitado un constructor externo con un contrato comercial ni nada de eso, con lo cual al final la casa es tuya, no necesitas registrarla en ningún sitio y por eso es tuya. Ahora, en el momento en que entras en el sistema, haces lo que el sistema te pide, entrar toda en esa dinámica y al final te dan la cédula de habitabilidad, estás diciendo, yo no puedo vivir en esa casa si no me dan permiso. Tácitamente estás aceptando que esa casa no es tuya, aunque la hayas pagado tú con tu dinero. Luego la meten en un registro, que registro viene de regis, significa el libro del rey, donde pasa a ser propiedad del rey. Y el rey es el que administra sus propiedades. Entonces, ¿qué pasa? No está, tú eres titular, por eso en la escritura pone titular, no pone nunca que eres propietario, y entonces tú pagas un alquiler anual, que le llaman impuesto de bienes inmuebles, que a veces en algunos municipios te pegan un buen sablazo. Y eso pasa con los coches, con de circulación, los barcos, con todo. Con todo. ¿Y cómo podemos evitar caer en el victimismo de que no, todo está manipulado? Es decir, recurrir a esa frase, no, todo está manipulado, por el hecho de sentirnos bien, ¿no? De alguna manera, el que, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Todo está manipulado, voy a seguir con mi vida. ¿Cómo podemos evitar el caer en eso? Bueno, ya he dicho que es un proceso espiritual. Tú tomas conciencia, pero no solamente se trata de tomar conciencia, sino de luego buscar la puerta de salida.
Porque si te quedas en eso, Ujú. ya, ahora sé que todo el mundo me está manipulando. Vale, pues lo acepto. Pues ya está, estás aceptándolo. Pero ¿qué hizo Neo Ujú. en Matrix? Se enfrentó a este, como el de las gafas, no me acuerdo cómo le llamaban. Pues mira, ¿sabes qué? Puede parecer raro, pero yo no he visto Matrix aún. ¿No lo has visto? No la he visto, ¿eh? Bueno, pues es que no recuerdo cómo era el nombre que tenía, este que iba de traje. Eso, Pues se enfrentó a él y dijo, ya está bien. A ver, con esto no estoy diciendo que haya que hacer una revolución ni un golpe de Estado, nada de no. Simplemente enfrentarte a tus miedos, enfrentarte al sistema, pero de forma pacífica. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, cuando me enfrenté al juez, lo hice de forma pacífica. Yo le hablé con mucho respeto, dándole a entender que yo reconocía su autoridad, pero en la ficción. Uh-huh. En la ficción, uh-huh. Y además se lo dije por escrito. Pero no en la realidad. En la realidad es un hombre igual que yo. Uh-huh. Si hubiera sido una jueza, pues una mujer. Pero en la ficción yo reconozco su autoridad. Otra cosa es que esa autoridad tenga autoridad sobre mí. Si tú no me has creado a mí, no eres el autor mío y por lo tanto no puedes ser mi autoridad, salvo que yo te lo dé por escrito, de forma expresa. Pero ellos para eso sí que aceptan la aceptación tácita, o lo que en derecho se llama la aquiescencia silenciosa, pero cuando es al revés les cuesta. Uh-huh. Cuando tú les escribes no te responden, ahí el silencio ellos pueden... No, es que es silencio positivo, silencio negativo, según les interese, coño. Uh-huh. A ver, seamos igual, ¿no? ¿Es posible salir del sistema, ¿no? Esta rueda en la que estamos metidos? Al final todos tienen toda nuestra información, dónde vivimos, con quién nos relacionamos. ¿Es posible en la práctica, en la vida real, salir de todo esto? Realmente estamos fuera. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y cuesta mucho tomar conciencia. Pero siempre estuvimos fuera. Uh-huh. Cuando yo tomé conciencia de eso dije, wow, ahora voy a empezar a jugar. Porque es como, por ejemplo, el ajedrez que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Que te he dicho, luego echamos una partida. Pues si tú juegas sin saber las reglas, cometes errores. Y por cada error que cometes, ellos te sancionan. Si tú sabes las reglas, entonces es cuando realmente tienes posibilidad de ganar. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el otro contrincante que está enfrente también sabe jugar. Uh-huh. Jugar al ajedrez no significa violencia, significa estrategia. Entonces, una vez eres consciente de quién eres tú, de qué te sientes capaz y de quién es el otro y de lo que es capaz, a partir de ahí, dentro de tus circunstancias, que no son las mismas tus circunstancias que las mías, pues cada uno tendrá que plantear su estrategia. Uh-huh. No es lo mismo alguien que estén a punto de quitarle la casa a alguien que viva cómodamente y no tenga ningún problema. La estrategia es diferente. La estrategia del que vive cómodamente a lo mejor es pagar menos impuestos, uh-huh. Y el de que no le quiten la casa, su prioridad es esa, que no se la quiten. Uh-huh. Entonces cada uno tiene que enfocarse más en qué necesita, ¿vale? Y por supuesto pedir ayuda a quien corresponda. Pero claro, no caer en el victimismo, eso sí que es muy importante. Hay mucha gente que me llama y te das cuenta que es que le gusta ser víctima. Y yo pues digo, mira, pues yo no soy abogado, ni soy tal, digo, estudia como he hecho yo y ya está, digo. Pero yo, ¿qué quieres que haga? Si te van a quitar la casa, tendrás que buscarte un abogado y tal. Si tú no sabes defenderlo solo, es como antiguamente cuando alguien te retaba en un duelo, si tú no sabías utilizar una espada, buscabas a alguien que luchara por ti. Uh-huh. Pues en este caso el abogado hace esa función. Oye, y si tuvieras que explicar de alguna manera, ¿no? Aquellos, porque no solo vale con tener toda la información. Si alguien quisiera de verdad salir del sistema, de esta Matrix, vamos a decirlo, no sé, vamos a simular un poco a alguien que tuviera que irse a una zona abandonada, empezar a hacer trueques, no utilizar el dinero, no tener, ¿no? Al final este identificativo, ¿no? Que es propiedad del Estado. ¿Cómo podría hacerlo? Como he dicho antes, realmente estamos fuera, uh-huh. Pero no somos conscientes. Uh-huh. Pero para que la gente lo entienda, digo, porque mucha gente dirá, ¿qué me estás hablando? Yo estoy dentro del sistema. Está dentro del sistema el DNI, tú no. El problema es que nos identificamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que seamos el DNI. ¿Cómo salirse? Pues hay mucha gente que lo está haciendo. Interactuando lo mínimo posible con el sistema. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el sistema, y esto no lo digo yo, esto lo dicen expertos en derecho, el Estado
Y además, la propia definición del Estado también lo dice, que es una institución, o sea, es un conjunto de instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, por ejemplo, Ancho Bastos dice en sus conferencias que el Estado es un sistema criminal institucionalizado. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tenemos que ser muy prudentes de no sobrepasar ciertas rayas para que no te ataque frontalmente, porque si te ataca frontalmente te pisotea. Solo tienes que ver lo que le pasó o al juez Presencia o a Mario Conde. Dos casos en los que el sistema los aplastó, ¿vale? Y no habían hecho nada malo. Mario Conde había hecho lo mismo que hacen todos los banqueros y el juez Presencia cumplió con su obligación, denunciar la corrupción en los juzgados, en los jueces. Y lo destruyeron por eso. O sea, quiero decir, si tú sobrepasas ciertas rayas, el sistema va por ti, porque ya les molestas. Es lo mismo que pasó con los cátaros. Los cátaros eran un sector del cristianismo que vivían en el sur de Francia, que pues predicaban otro tipo de cristianismo que al Papa no le gustaba y mandó un ejército allí y se los cargaron a todos. Entonces tenemos que tener presente esto, que el Estado, como le molestes demasiado, te elimina, de una forma o de otra. Entonces hay que ser un poco civilino, hay que ser un poco disimulado y no ir de prepotente. Mucha gente me dice, ¿por qué no cuentas todo lo que sabes? Digo, porque no puedo contarlo. Y no debo de contarlo. O sea, toda información que te quedas para ti. No, ya no es que... Es que también hay gente que cree que lo sé todo. Yo no lo sé todo. Pero si sé algo más, me curo con salud también, porque lo que no quiero es tener problemas. O sea, yo no voy en contra del sistema. Eso lo he dicho muchas veces. Yo lo único que quiero es que el sistema me deje en paz, me deje vivir mi vida. Y si quiero tener 20 gallinas, como han tenido mis abuelos, mis tatarabuelos, el Estado no es nadie para impedirme que yo tenga 20 gallinas. No, es que más de 5 no puedes tener. ¿Pero por qué? O sea, demuéstrame el motivo, justifícamelo. Yo no tengo gallinas, ¿vale? Te estoy poniendo un ejemplo. Te lo digo porque tengo muchos amigos que quieren tener gallinas y están acojonados de que les multen. Entonces, yo lo único que quiere la gente, y es lo que tiene que tener en cuenta si quieren salir del sistema, es pasar lo más desapercibidos posibles. Y entonces no tendrán problemas. ¿Y en tu caso no te da cierto miedo a la exposición a la que estás teniendo? Yo todo lo que digo es de dominio público. O sea, es que... O sea, al final lo que quieres... La mitad de las cosas eran sacadas de Wikipedia. Pero digo, claro, al final lo que no quieres... Lo que quieres es que el sistema no te deje, ¿no? Tranquilo. O sea, lo mejor, lo que entendería, ¿no? La mayoría de la gente, de pasar desapercibido es, por decir algo, estoy en mi casita, en la montaña, vamos a decirlo, no me relaciono con mucha gente, con los más cercanos, interactúo poco, ya sea con bancos, con diferentes entidades, ¿no? Para que tengan el mínimo información mía. O sea, lo que quieres decir es que yo estoy hablando de pasar desapercibido, exacto. Pero yo no lo estoy haciendo, yo estoy proyectándolo, ¿no? Vale. De alguna manera. Como he contado alguna vez, pues esto surgió sin buscarlo. Una amiga me dijo, oye, ¿por qué no das una conferencia sobre esto? Dije que sí, y yo no esperaba tener la repercusión que tuve. Me empezaron a llamar y sentí que era una de mis misiones en esta vida, ¿no? Aparte de las que he hecho o las que me queden por hacer, pues que esta era una de ellas. Y estoy haciendo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, y haciéndolo pues dentro de una manera que ni el sistema se sienta atacado por mí, pero que sí, al mismo tiempo, darle a la gente motivos para que cuestionen y sepan quiénes son. Porque aquí lo importante es que tú sepas quién eres. Cuando tú sabes quién eres, el sistema no te puede convencer de otra cosa. El problema es que ver demasiada televisión, ver demasiado los periódicos y creerte todo lo que ponen allí. Yo cuando veo una noticia es para hacer contrainformación, o sea, es para decir, a ver, ¿qué es lo que están intentando ocultar con esta cortina de humo? Y entonces te das cuenta, ostras, si hoy era el juicio de no sé quién, ¿entiendes? O sea, cuando pasa algo gordo, busquemos qué está pasando en el plano oculto, no oculto... Desviar, ¿no? Exacto, o sea, hostia, hoy juzgaban a no sé quién, hoy tenían que aprobar no sé qué ley. O
sea, siempre está pasando algo gordo en algún sitio cuando pasa algo gordo en la televisión. Sí, sí. Entonces, cuando te vas dando cuenta de esto, pues dices, yo me acuerdo antes de la pandemia, hace muchos años ya, yo le decía a mi mujer, tú lo que digan en la tele, lo contrario. Si dicen que la pared es blanca, es que es negra. Y ella me decía, vamos a ver, ¿cómo van a mentir de esa manera descarada? Digo, tú simplemente observa, no cuestiones. O sea, no cuestiones, no te lo creas ni tal, simplemente observa. Efectivamente, al mes salía la noticia contraria. O lo que pasa, lo que decíamos ahora aquí que era blanco era negro. Y entonces ahí cada vez nos dimos más cuenta de cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, todo esto, al final te das cuenta que es que aquí estamos por un proceso espiritual, aquí en esta tierra, en este plano 3D, estamos por un tema espiritual. Entonces, todo esto es un juego. En la película Matrix nos lo dijeron claramente. Esto es un juego, es un videojuego. No como lo entendemos en una pantallita que nosotros somos, pero realmente cuando sabes lo que es un electrón, un protón, un átomo, una célula, dices, es que no somos nada. A nivel físico no somos nada. Tú ahora, por ejemplo, me dices, si yo te preguntara, ¿me estás viendo? ¿Tú qué me contestarías? Sí. Que sí, ¿no? Sí, claro. Pero tú no me estás viendo a mí. ¿Tú a quién estás viendo? ¿O a qué estás viendo? Estás viendo al caparazón el que yo uso para expresarme. Cuando tomas conciencia de eso, trasciendes muchas cosas. Tú no me ves a mí, ves al caparazón. Es como si tú escuchas una voz dentro de un coche y dices, sí, te estoy viendo y estás mirando el coche, pero no estás viendo al conductor de dentro, porque tiene el cristal tintado. Y tú dices, sí, te estoy viendo, y aquel dice, ¿cómo? Cuando baja la ventanilla dices, oh, eras tú el que hablaba. O sea, al que habla, al que siente, al que se expresa, tú no lo ves. Por eso digo que esto es un proceso espiritual y es lo más importante tomar conciencia de ello. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno, dependiendo de sus circunstancias y de su personalidad, vamos a decirlo así, su carácter, a mí me gusta más decir carácter, personalidad, porque la personalidad significa otra cosa, pues defiende las cosas de una manera o de otra. Hay gente que dice, no, yo no quiero ningún papel. Yo quiero ir de cara y quiero decirle al juez lo que tenga que decirle. Perfecto. Si lo entrenas y lo sabes hacer bien, perfecto. Cada uno utiliza su estrategia. Yo como estuve tanto tiempo en empresario y me manejaba muy bien en el comercio, pues me venía muy bien el tema de los papeles, porque me ayudan, ¿no? Me ayudan a... Claro, no es lo mismo tú tener que enrollarte allí en el juez y decirle un montón de cosas que siempre se te va a olvidar algo, a tranquilamente enviarle por escrito todo, ¿comprendes? Y luego ya puntualizar o reforzar ese escrito. Eso creo que es más eficaz. Pero cada uno es libre de hacerlo como quiera. Oye, Juanra, ¿te han intentado silenciar alguna vez? Yo he recibido varias amenazas. O sea, por el canal de YouTube recibí un mensaje diciéndome te tenemos fichado, soy de la familia, no me dijo de qué familia y no sé qué, pero yo no le hice caso. Y entonces cuando no le das fuerza, porque si entras a saco, pues entonces pues... Y a nivel más formal, vamos a decirlo, entre comillas, o sea, no un comentario... No, solamente recibí eso. Sí. O sea, entonces yo no le hice caso y no le di más fuerza y no sé si era algún tontaina o alguien que hablaba en serio, no lo sé. Es que me da igual. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Total. Oye, Juanra, la verdad que ha sido un segundo episodio. No ha hecho falta la presentación. No ha hecho falta ni la presentación, ¿eh? Lo hemos tenido aquí, no le hemos dicho a Diego ni que pinche una imagen, nada, hemos seguido bastante el hilo de todo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que han salido temas, ¿no?, del primer episodio, chicos, que os lo dejaré también en la descripción para que lo veáis, que eran necesarios porque quieras o no nos metemos en un tema en el que al final son cosas que ya has contado, al final tu contenido va sobre toda esta información. Pero hemos profundizado en muchas más cosas. ¿Has estado cómodo? Sí, claro, sí. Ahora te has sentado del lado contrario, ¿eh? Ahora ya, en el primer episodio estabas aquí. Sí. ¿Todo bien? ¿Te ha gustado volver bien. Otra vez? Claro que sí. Oye, hay que decir una anécdota y es que en el primer episodio te dejaste las gafas. Ah, sí. Entonces,
hemos aprovechado, ¿no? Y hemos grabado un segundo episodio. No te las dejes otra vez. A no ser que quieras un tercer episodio, eso no ya veremos. Mira, ya no sé dónde las tienes. Como tampoco pasaba nada, ¿no? No pasaba nada, ¿no? Ahí está. Ya que me invitaste dije, oye... Claro. Entonces, bueno, yo creo que con esto queda un episodio bastante chulo. La gente puede empezar por lo menos a buscar información, ¿no? Claro. Tener pensamiento crítico y no obedecer, ¿no? Lo que dicen desde que nacemos prácticamente. Y yo no sé si te gustaría dejar un último mensaje para aquella persona, ¿no? Que al final nos ve y que dice, bueno, pues el primer paso, ¿no? Que quiero dar para empezar a tener ese pensamiento crítico. Pues sí, me gustaría dar 2 consejos. Uno es, antes me has dicho, ¿tienes miedo o has tenido miedo? El miedo paraliza. O sea, entonces lo último que hay que tener es miedo. Eso hay que olvidarse. Otra cosa es respeto. A mí me preguntaban muchas veces, ¿si no tienes miedo al fuego? No, miedo al fuego no. Si tuviera miedo al fuego no podría ser bombero. Ahora, respeto sí, porque sé que quema. Y sé lo que es una explosión, un black draft, o sea, sé cómo funciona el fuego, qué es lo que puede potenciarlo, el comburente, o sea, cuando sabes toda esa información, pues entonces sabes lo peligroso que es y por eso le tengo respeto. Hablamos de lo mismo, la información es poder, ¿vale? Y el segundo consejo que os daría, que creo que es también, yo diría que más importante que el primero, es quiérete mucho. Y mucha gente interpreta el quererse como algo prepotente o cursi, y es lo más importante. El sistema quiere que parezca prepotente o cursi. Yo tengo una amiga, que por cierto hace mucho tiempo que no la veo, aquí por si ve el vídeo te mando un saludo, Lola, y me acuerdo que salió en un programa de que era Vente a cenar, que iba, cada día cenaban en un sitio y tal. Vale. Y luego después de la cena, pues cada uno hacía una fiesta o tocaba la guitarra o tal. Y entonces ella sale, después de cenar, sale allí y dice, voy a confesaros una cosa. Y todo, sí, ¿qué cosa nos vas a decir? Dice, que he conocido el amor de mi vida. Claro, yo que la conozco y sé que tiene muy trabajado el plano espiritual, pues la entendí enseguida. Y dice todo el mundo, ¡ay, quién es! ¿No? Y dice, yo misma. El amor de mi vida soy yo misma. Con esto lo que estaba diciendo es lo que os estoy diciendo yo ahora, que al que más tenéis que querer es a vosotros mismos. Hay un mandamiento que dice, ama al prójimo como a ti mismo, y siempre amamos al otro más, o decimos que amamos al otro más, que a nosotros no, tenemos que querer igual al otro que a nosotros mismos, pero no nos olvidemos de querernos. Entonces, claro, el presentador, cuando hizo ese comentario, a mí misma, yo soy el amor de mi vida, dice, qué prepotente, qué cursi, esta chica, ¿no? qué cursi, que no sé qué. Eso es lo que el sistema quiere que crea para que no te quieras. Porque siempre te han hecho creer que Dios está fuera y Dios está aquí. Dios eres tú. Por eso quiérete y reconoce quién eres y entonces no habrá nada que te pare. Pues, Juanra, acabamos con estos consejos. Me alegro de volverte a ver y sobre todo que hayas recuperado también las gafas. Bueno, eso era secundario o terciario, pero bueno. Pues bueno, lo importante era estar aquí. Con esto ya acabamos el episodio de hoy. Chicos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos otra semana.